Yo vine a adorar a aquel que me ha dado la vida y que ha inscrito mi nombre en el libro de la vida. Yo vine a adorar a aquel al que en un día nos vamos a postrar delante de su presencia y vamos a ver su rostro, lo vamos a ver sentado a la diestra del Dios Padre. A ese Dios vine a adorar. Yo no sé si usted vino a adorar a ese Dios. Amén. Levítico capítulo 13, versículo 1 en adelante, hasta el 1:3. Levítico 1, 13, 1 al 3. Amén. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. Repita conmigo: llaga de lepra. Será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Dele un fuerte aplauso a Dios, al Dios vivo. Gracias, Señor. El pecado del hombre es la enfermedad más grande que puede habitar en el mundo. El pecado es más fuerte que la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad que en su momento tenía sanidad por el hombre, pero el pecado solamente hay uno que lo puede sanar y lo puede restaurar, y se llama Cristo Jesús. En la antigüedad, los leprosos eran considerados hombres y considerados hombres y mujeres inmundos, a tal grado que estas personas tenían que ser echados fuera del campamento por 7 días o por el tiempo estipulado que el sacerdote determinara que esta persona debiera de estar fuera del campamento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la lepra en el antiguo pacto era una enfermedad mortal. Era una enfermedad que tenía la capacidad de contagiarse, ¿sí? Y por ende la persona tenía que ser echado fuera del campamento. Dígale al que está a su lado: fuera del campamento. Tenía que ser echado fuera del campamento. Luego que la persona era restaurada o que la persona pasara durante 7 días, el sacerdote iba y se dirigía a esa persona y revisaba su cuerpo para ver si esta persona ya había sido sanada y si su cuerpo había sido restaurado. Y si esta persona llegaba a ser restaurado, entonces tenía la oportunidad de volver al campamento. Dígale al que está a su lado ahora: volver al campamento. El reino de los cielos es un campamento donde alberga todo tipo de personas. Personas flageladas por el pecado, personas flageladas por la enfermedad, personas flageladas por el vicio, personas incluso que batallan con enfermedades de homosexualismo. ¿Por qué le digo enfermedad al homosexualismo? ¿Por qué? Porque el homosexualismo es un espíritu que se mueve en los hombres y en las mujeres. El homosexualismo no es una enfermedad, ni el hombre nace con la capacidad de ser homosexual o la mujer nace con la capacidad de ser lesbiana. ¿Por qué? Porque Dios hombre y hombre y hembra los hizo. Amén. En el principio. Entonces, el pecado para mí en el mundo es considerado como la lepra del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema la lepra del pecado. Dígale al que está a su lado: la lepra del pecado.
La iglesia de Jesucristo, póngame atención a esto, la iglesia de Jesús tiene la capacidad y la potestad celestial para sanar, para restaurar. La iglesia de Jesucristo tiene la oportunidad o tiene el sacerdocio para poder restaurar a este tipo de personas. En el antiguo pacto, los leprosos, como les dije al principio, eran considerados tan inmundos que todo aquel que se acercara a un leproso también era considerado inmundo. Y si tocaba las vestiduras de tal persona, era inmundo, era considerado inmundo hasta el anochecer. Luego se purificaría y se presentaría ante el sacerdote. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Quiero llegar a que ya no vivimos bajo una ley, quiero llegar donde ya no vivimos bajo un antiguo pacto, quiero llegar donde vivimos bajo una gracia y una misericordia, y esa misericordia proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que me causa inquietud, me ha causado mucha inquietud desde hace mucho tiempo, y soy un hombre de esa, y he sido un hombre de esa clase, y estoy en restauración. Estoy siendo reformado, transformados. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Porque aún cuando vivimos bajo la gracia y la misericordia de Dios, la iglesia de Jesucristo ve al pecador como un leproso. Porque nosotros no tenemos la capacidad de poder sentarnos junto a una persona que sea pecador. Yo considero un pecador semejante a mí. Yo considero un pecador igual a mí. Pero hay una diferencia. Y es que yo he sido sano y restaurado, y el pecador aún vive bajo la lepra del pecado. Y la iglesia de Jesucristo tiene que salir en el nombre de Jesús a romper con ese pecado, a romper con esa enfermedad, a destruir la lepra del pecado en el mundo. Porque el mundo no lo está consumiendo las guerras, al mundo no lo está consumiendo los vicios, al mundo lo está consumiendo el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿Y bajo qué tiempo vivimos? ¿Bajo qué tiempo vivimos? Bajo el tiempo. Entonces la iglesia tiene que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No veas al pecador como un leproso. Rompe con eso y sánalo. Porque tú has sido puesto para edificar. Tú has sido puesto para restaurar. Tú has sido puesto para bendecir. Tú has sido puesto para levantar al caído. Tú has sido puesto para hacer la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿En dónde? Porque yo me considero embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Entonces cuida tu boca de señalar al pecador, del señalar al homosexual, del señalar a la prostituta. Yo le digo algo y le confieso, yo no sé cómo yo reaccionaría, yo no sé cuál sería mi reacción humana si un homosexual o un transformista entrara por esa puerta. ¿Cuál sería su reacción? Todas las miradas se centrarían ¿en quién? ¿En el predicador o en el homosexual? ¿Y cuál sería su pensamiento? ¿Cuál sería su pensamiento si un homosexual o una prostituta borracha y drogada entrara por esa puerta? ¿Cuál debe ser el pensamiento de la iglesia?
¿Le abriría usted los brazos al homosexual y a la prostituta para decirle bienvenido a este lugar? Bienvenido al hospital de Cristo. Bienvenido al lugar donde las enfermedades se van en el nombre de Jesús. ¿Le diría a usted eso? ¿O usted todavía vive en el antiguo pacto? Yo vivo bajo la gracia. Y soy un pecador en regeneración. ¿Por qué? Porque debemos manifestar el amor de Cristo. La Biblia dice, habla sobre un hombre, sobre un centurión. Y la Biblia dice que el centurión, este hombre romano, se le acerca a Jesús y Jesús y le dice, maestro, por favor, mi siervo está enfermo y está a punto de morir. Y usted sabe cuál fue la respuesta de Jesús. El siervo no le dijo, ven a mi casa. El siervo solamente le dijo, Señor, el centurión le dijo, Señor, solamente una palabra tuya basta. Y Jesús le dijo, yo iré. Hay una ¿cómo puedo decirlo? Hay personas que dicen que este siervo y que este centurión mantenían una relación amorosa. Hay personas que dicen que este siervo y este centurión mantenían una relación amorosa, porque el centurión, la Biblia dice que el centurión le amaba a su siervo, ¿sí? Cosa la cual no puedo testificar, no puedo saber si es cierta, pero lo que me interesa no es saber si el siervo era homosexual o no. Lo que me interesa es que Jesús fue y le restauró, y lo libró, y lo sanó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo? Estamos representando el reino de los cielos en la tierra. El hermano Oscar dijo algo al principio muy verdadero y le dijo, abra su boca para que el reino de los cielos se establezca en este lugar. Ame a su prójimo para que el reino de los cielos se manifieste con poder. Para que la lepra del pecado sea golpeada. Porque la palabra de Dios es como martillo que golpea la roca y la destruye. Y el amor de Cristo todo lo puede. El amor de Dios todo lo restaura. El amor de Dios todo lo levanta. Todo lo que toca lo hace nuevo. Pero yo creo que la iglesia no cree esto. ¿Desatará bendición Dios a través del comedor o no? ¿Desatará Dios la bendición a través del comedor o no? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios va a desatar la bendición sobre esta obra? ¿Por qué? Porque el pastor es el pastor. ¿Perdón? Por el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque es un principio establecido en la palabra de Dios. ¿Y cuántas de estas personas a través de esto no van a ser sanas y restauradas? Quizás no de una enfermedad, pero sí del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque no solamente están recibiendo un plato de alimento, están recibiendo un plato espiritual, que es el que verdaderamente va a alimentar su alma y lo va a sanar de todas sus enfermedades. Y eso es lo que yo creo. Esa es la obra de Dios. Dele fuerte el aplauso. Dele fuerte, fuerte, fuerte el aplauso en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 12, dice lo siguiente, y no me voy a extender mucho, en el nombre de Jesús.
Mateo capítulo 9, versículo 9 y el 12. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí, una cosa, ya empezó el proceso de su restauración. ¿Por qué? ¿Quién era Leví? ¿O quién era Mateo? ¿Quién era? Un cobrador de impuestos, era un publicano y era considerado como una escoria ante el pueblo de Israel. Estaba lleno de lepra ante los ojos del hombre. ¿Sí? Y Jesús le dice, sígueme. Y Mateo se levanta y le sigue, y la Biblia dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, porque los sanos no necesitan, mas los enfermos sí. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y la iglesia es el hospital de Cristo. Y está constituido por médicos, enfermeras, anestesiólogos y de todo tipo. ¿Por qué? Porque los sanos no necesitamos. Pero hay gente, escuche esto, hay gente que se considera sana por fuera, sin lepra, pero su alma y su espíritu están rebosados de esta misma. Su alma y su espíritu no es blanca como la lana, es blanca como la lepra que describe la Biblia en Levítico capítulo 13. ¿A dónde te quiero llevar? ¿O a dónde te quiere llevar el Espíritu? El Espíritu te quiere llevar ante Jesús, porque Jesús no está mirando tu pecado. Jesús no está mirando lo que tú haces inconscientemente. Jesús simplemente quiere que tú vuelvas ante su presencia para ser sanado y restaurado, porque lo que verdaderamente libertar el Hijo, eso será libre. Eso será libre. Tres cosas sucedieron en este pasaje. Número 1, se sentó a la mesa con pecadores. Podemos compartir nuestra salvación. Puede compartir usted su salvación con el que ya ha sido condenado, porque la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado, a menos que se arrepienta y el Hijo del Hombre lo liberte. Yo me quiero sentar a la mesa con pecadores. Si algo entendí hace muchos años, es que debo amar a mi prójimo. Y usted me dirá, perdónenme los que son legalistas, los que aún no han pasado por este proceso, pero yo quiero ser la iglesia de Cristo, la iglesia que ama, la iglesia que abraza, la iglesia que restaura, la iglesia que bendice, la iglesia que le provee al necesitado, la iglesia que levanta del lodo cenagoso al pecador. Yo quiero ser el martillo de Dios que golpea la roca del pecado. Ese quiero ser yo. Entonces,
Número 2, Cristo en este pasaje golpeó el pecado, porque los fariseos decían, ¿cómo este hombre puede sentarse a comer a la mesa con publicanos y con pecadores? Cristo a lo largo de su ministerio se rodeó de prostitutas, se rodeó de pecadores, se rodeó de leprosos, se rodeó de hombres inmundos, y en sus ojos siempre permaneció el amor de Dios. Restauremos, levantemos al mundo. Seamos bendición y no maldición. Seamos vida y no seamos muerte. Seamos gozo y no seamos tristeza. No apunte su dedo contra otro. Apunte su dedo antes hacia usted y examinémonos nosotros, porque algo debe quedar por allí. Número 3, Mateo fue sanado del alma y del espíritu. Este hombre publicano, recaudador de impuestos, que manejaba cantidades de dinero, ¿qué usted cree que habitaba en este hombre? Codicia. Era un hombre acomplejado, porque estas son las características que habitan en las personas que son ricas, pero no tienen a Cristo en su corazón. Ayer compartíamos en la célula y yo decía que hay una diferencia entre un hombre prosperado por Dios y un hombre rico. ¿Por qué? Porque el que es prosperado por Dios sabe de dónde Dios lo sacó, pero el rico depende de sus riquezas. Amén. Entonces este hombre estaba lleno de eso, estaba sucio. Aunque sus ropas eran reales, su cuerpo estaba lleno de lepra. Su cuerpo era como el de Naamán. ¿Cuántos han escuchado la historia de Naamán? Siendo un general del ejército, siendo un hombre de renombre. Sus vestiduras eran grandes, pero por dentro estaba podrido. Y el mundo está podrido. El mundo está podrido, lleno de pecado. Y usted y yo, algún día nos vamos a parar delante de Dios y el Señor le va a preguntar, le va a hacer una pregunta: ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? Yo hoy vengo a decirte, mujer, Cristo te ama y te amo en el amor de Dios. Y si has venido a este lugar, es porque has venido a este lugar buscando algo. Y Cristo es la respuesta a tu incógnita. Abrace al leproso y restáurelo con amor. ¿Sí? ¿Puede hacer usted esto? Esto más que una predicación es un consejo. Es un consejo a la iglesia. Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque no vale de nada la espiritualidad si no hay amor. Porque de nada vale tener la vida y no compartirla. Porque de nada vale decir que somos semejantes a Cristo cuando no lo manifestamos, cuando no somos la cara de Cristo en la tierra. Piense y salga de este lugar meditando sobre este consejo. Vuelvo y le digo, yo soy un legalista en recuperación. Yo soy un legalista en recuperación. ¿Sabe cuál fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de la Biblia cuando yo me convertí? Y es el siguiente: no mires la paja
en el ojo de tu hermano sin antes sacar la viga del tuyo. Porque cuando yo me convertí, yo recibo a Cristo, pero no había sido sanado. No había sido restaurado del todo. ¿Por qué? Porque aún vivía bajo pecado. Iba a la iglesia, quería ser transformado, pero vivía aún bajo esta condición. Mi cuerpo estaba infectado de esta lepra. Amén. Entonces, cuando yo determino tomar la decisión de verdaderamente enfocar mi mirada en Cristo, el amor de Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Y ese mismo amor que vino a mí, que me restauró, del cual no me quiero separar jamás, es el mismo amor que usted tiene que predicarle al mundo. Porque hay homosexuales, hay prostitutas que tienen grandes llamados de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? Porque Dios nos entretejió y nos formó en el vientre de nuestra madre. Y todos tenemos un propósito. Y no podemos permitir que el infierno cada día se poble y el reino de los cielos padezca de ciudadanía. Charles Spurgeon decía esto: es demasiada carne y es demasiada maldad saber que el infierno se está llenando con multitudes cada día y yo no hacer nada. ¿Puedo restaurar al mundo? No puedo restaurar al mundo, pero sí puedo restaurar un alma caída. Sí puedo golpear el pecado que le está afectando, que lo está autodestruyendo. Sí lo puedo hacer. Abre tu boca. Abre tu boca. Cada uno de los que estamos aquí conocemos a una persona que vive bajo esta condición. Cada uno de los que estamos aquí hemos conocido personas que han vivido toda una vida de pecado y hemos sido incapaces de decirle que lo que está haciendo es incorrecto, que decirle que el pecado simplemente lo llevará a la muerte, que el pecado que habita en él es más poderoso que el cáncer y es más poderoso que el SIDA. Porque es que el cáncer y el SIDA puede ser sanado por Cristo. Pero el pecado no. El pecado solamente te va a llevar a la muerte. Y si esa persona se arrepiente, Cristo lo sana y lo restaura y lo levanta y lo hace nuevo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva, las cosas viejas pasaron. Dale un aplauso a Dios en esta noche y ponte sobre tus pies. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.